Yo voy a empezar con el dedo en la llaga. Voy a empezar con el dedo en la llaga. Buenísimo. Jesús realmente existió. Quiero hacer énfasis en lo siguiente, Juan Esteban. Yo considero que sí existió, pero Sí. la opinión personal, pues hay que ver la opinión de los estudiosos, digámoslo así, de los eruditos, de los que han estudiado la historia. Sí. La evidencia muestra que sí existió un Jesús histórico, es decir, una persona en carne y hueso llamada Jesús, ¿cierto? Jesús. Pues le digo que uno de los primeros ejemplares del libro se lo llevé, casi el ejemplar número 1, se lo llevé a Medellín a Fernando Vallejo. Pero como un matiz a sus opiniones favorables sobre el libro, dijo, lo único es que al final Juan Esteban se equivoca porque yo ya demostré, dijo Vallejo, en la puta de Babilonia, que Jesús no existió. Y entonces, pues claro, tenemos ahí una divergencia de fondo. Él es de los que creen y lo sustenta además con argumentos y con fuentes también muy, muy eruditas. Él es de los que creen que Jesús no existió. Pero yo, en cambio, me acojo a la opinión mayoritaria de los expertos en la materia, que son historiadores, teólogos y también arqueólogos, que han llegado a la conclusión de que uno puede afirmar que en efecto existió en la Judea romana durante el imperio de Octavio, de Augusto, y su hijo adoptivo Tiberio. Allí en la Judea romana existió un personaje de origen galileo llamado Jesús, que termina volviéndose el caudillo, el líder, el conductor de una secta mesiánica, como había muchas en aquel tiempo. Insisto, la mayoría de los historiadores, arqueólogos, teólogos que se han ocupado de esta cuestión han llegado como a ese consenso. Por supuesto, es un consenso histórico y científico, lo que implica que hay toda clase de debates, toda clase de objeciones, discusiones, y también en ese debate pues hay quienes defienden y sostienen la opinión contraria, que Jesús es como un mito, una ficción. Hay un dato del que yo hablo un poco en el libro, aunque no en estos términos, y ahora que lo pienso, y siempre que lo pienso así, siento que he debido decirlo de esta manera. Jesús es el personaje de la historia antigua, uno de los personajes de la historia antigua sobre los que más fuentes hay. O sea, sobre Jesús hay casi tantas fuentes como las que hay sobre un personaje como Julio César y un personaje como Alejandro Magno, que son grandes figuras del poder, que son grandes emperadores, en torno de los cuales pues surgió toda una tradición historiográfica que hoy resulta tan precaria y fragmentaria como la que hay en torno a Jesús. Pero uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y quiero insistir en eso. Jesús, que era pues el hijo de un carpintero y que en su tiempo no fue ni pudo ser una figura relevante más allá del ámbito judío en el que se movió, hoy es un personaje sobre el que tenemos pues fuentes históricas y literarias equiparables con las que hay sobre muchos otros personajes de la antigüedad. Todas esas fuentes de la antigüedad tienen que leerse con mucho cuidado porque están atravesadas por el mito, la leyenda. Entonces no es tan fácil descubrir siempre la historicidad en esas fuentes, mucho menos en el caso del cristianismo, que son fuentes religiosas
apologéticas y no siempre históricas, pero cuando uno compagina esas fuentes con las que le dan la arqueología, la historia misma de la antigüedad, pues sí puede llegar a la conclusión de que existió ese personaje que aparece mencionado ya en la obra de Tácito, en la obra de Plinio el Joven, en algunos historiadores del mundo antiguo, aparece mencionado en la obra de Flavio Josefo, que es un historiador judío en lengua griega, contemporáneo de los, por lo menos de los dos primeros evangelistas, de suerte que yo sí creo eso, y si no, me gustaría pues como resolver ese dilema parafraseando a Mark Twain, que hizo un ensayo maravilloso sobre Shakespeare, que usted sabe que hay también un gran misterio histórico sobre la figura y la verdadera identidad de William Shakespeare. Y Mark Twain hizo un libro, un ensayo muy bonito, hablando sobre quién estaba realmente detrás de ese nombre enigmático de William Shakespeare. Y Mark Twain dice, podemos llegar a la conclusión de que en efecto William Shakespeare no existió, pero aceptemos que quien hizo y escribió todo lo que creemos que él escribió fue un homónimo y un contemporáneo suyo. De manera que yo puedo llegar un poco a la misma conclusión. Digamos que Jesús no existió, pero el que hizo todo lo que creemos que hizo fue un homónimo y un contemporáneo suyo.